Metió a su hija en una bolsa y se tiró al río. No pudo más. Cuando uno es niño, no es difícil comprender todo lo que hacen nuestros padres para lograr educarnos, criarnos, incluso hacen lo imposible para mantenernos con vida y cuidarnos. Muchos no conocen el verdadero valor de la familia, no saben cómo afrontarlos. Así como existen buenos padres y buenos hijos, también existen sus antónimos, los cuales son personajes que debemos aprender a conocer e identificar. El amor de los padres puede llegar a ser único, te da esa sensación de completa seguridad. Son el apoyo y el primer mejor amigo con el que uno puede contar. Son las personas con más experiencia que tenemos. Pero también son personas que se preocupan tanto por ti que pueden llegar a resultar molestos, muchas veces, incómodos hasta invasivos. Solo aprendes a valorarlos cuando el tiempo pasa, cuando llegan a una edad en donde sus energías yacen decaídas, donde incluso uno tiene menos vitalidad. La vida tristemente te va negando la oportunidad de pedir perdón, de hacer cumplidos o hacer que esa persona llegue a sentir lo que amas de verdad. Si bien los jóvenes de hoy en día cuentan con mayor información, mayor tecnología, no los hace mejores como seres humanos, pues existen jóvenes en zonas recónditas de este mundo que sin tecnología son capaces, inteligentes y mejor aún, son personas que expresan emociones y valoran el esfuerzo de sus padres. Lino era un hombre muy arraigado al lugar donde había nacido. Creció en un pueblo separado de la ciudad, en un valle muy hermoso, por cierto, donde abundaba la naturaleza y la tranquilidad sobre todo. Era prácticamente un paraíso escondido. Tan escondido estaba que la única manera de llegar a él era usando un viejo puente natural que ya tenía cerca de 50 años. Por ese mismo puente cruzaban las personas para abastecerse de alimentos a sus viviendas. Cruzaban los animales llevando los frutos que allí se daban, y también los niños, quienes en son de broma lo tomaban como parte de sus aventuras para poder llegar a la escuela y en algunos casos a la universidad. La vida en ese pueblo era increíble, en verdad era hermoso. Ese puente tenía algo especial, aunque muchos no lo veían así, y no era porque era particularmente alto, ni porque era un trayecto muy largo, era un simple puente físicamente, pero era el camino hacia el escape de la ciudad. Donde no había ruido, allí se escuchaba solo las aves cantar y eras recibido por la gente más amable de aquella región. En verano era muy concurrido el pueblo, entonces las autoridades ponían cuidado en aquel puente. Todos sabían que tenía su edad, que tranquilamente podía haber algún accidente, pero en invierno todo era lo contrario. Nadie estaba allí para cuidarlo, solo cuando había mucha gente parecía importarle a las autoridades. Lino era comerciante de bananos. Desde que recuerda siempre había vivido allí, donde su madre se crió al igual que su padre, y él quería lo mismo para su familia. Si bien era cierto, había estudiado apenas 2 semestres en la universidad, ingeniería en biotecnología vegetal, pero no logró quedarse en la ciudad. Nunca fue su hábitat, no soportó extrañar su sitio, su pequeño pueblo donde él había crecido. En su mismo pueblo, conoció a Susan, una joven bióloga que había llegado al lugar a hacer algunos estudios para realizar su tesis. Desde ese entonces ellos comenzaron a verse seguido. Los intereses de ambos estaban relacionados al estudio de la vegetación y el hábitat en ese lugar. 2 personas con intereses similares, pero a diferencia de Lino, quien había dejado la universidad para hacerse cargo de los cultivos de sus padres en la tierra donde había crecido, Susan había seguido con sus sueños y ahora se encontraba en ese pueblo, muy cerca de él. Ella, al conocerlo, se enamoró completamente y también de la misma tierra donde había llegado a hacer sus estudios. Fue así que cada día que transcurría, algo despertaba en ellos. Era ese cosquilleo en el estómago que les anunciaba a los dos que poco a poco se estaban enamorando. No tardaron en hacerlo oficial. 2 meses después anunciaron su noviazgo y mientras ella terminaba la tesis de la universidad, decidió seguir trabajando en aquel lugar.
Todo marchaba bien, la gente prosperaba en el pueblo y se veía más moderno que siempre, manteniendo su esencia de pueblo paradisiaco, claro. Pero algo que no estaba bien era el puente que los había acompañado por tantos años. Se notaba ya envejecido. Todos lo sabían, pero nadie hizo nada. Intentaron hablar con el alcalde de la ciudad, pues en su campaña había prometido reemplazarlo y hacer un puente de buenos materiales por donde pudieran cruzar los vehículos y no hacer el transporte netamente por barcas tradicionales, mas este jamás cumplió dicha promesa. Así pasó 1 año, 2, hasta 8 años, donde ninguna de las autoridades quienes habían asumido el poder había llegado a hacer algo por mejorar esa situación. Fue allí donde a Lino se le ocurrió la idea de no considerar a las autoridades. Él y unos amigos podrían reemplazar el puente. De lo contrario, existían maneras de hablar directamente con el gobierno central para poder dar inicio al proyecto de un mejor puente, que sería beneficioso obviamente para todos, pero como todos sabemos, la vida no te pone nada fácil siempre. Cuando Lino y sus 3 amigos ya estaban listos para salir y se disponían a buscar la solución, esa tarde el cielo de estos hombres se puso gris. Fue tan grande la tormenta de esa tarde y esa noche que todos y cada uno de los hombres y mujeres que vivían allí cayeron en preocupación y angustia. Los vientos eran realmente fuertes. Amenazaban con llevarse los techos de algunas viviendas, las cuales estaban solo hechos de calaminas. La lluvia caía a tal grado que hizo que ese pequeño pueblo notase sus debilidades y sus puntos vulnerables. De esta forma el agua se empozó en aquel valle y creó pequeñas lagunas en las calles principales. Dentro de todo, esos hechos parecían insignificantes, pues nada le hizo más daño a aquel pueblo que el puente viejo fuera hecho de fibra natural y fuera arrastrado por el caudal del río. Los vientos lo azotaron de tal forma que el agua, al aumentar, lo tomó e hizo parte de su camino, llevándolo así al olvido. Este río no era para nada caudaloso, ni sus corrientes eran muy fuertes. Era un espacio de laguna en movimiento ahora. No corría mucha agua y tampoco era de gran profundidad, pero era un río necesario para toda la ciudad, y no solo para el pueblo, el cual lo rodeaba. A partir de ese día, esa ciudad quedó dividida. Estaban los pobladores de aquel valle y los de la ciudad, ambos separados por un cuerpo de agua que tomaba 5 minutos atravesar. Desde entonces la gente quedó atrapada y buscaba la manera de salir de allí. Los que tenían a dónde llegar se fueron y cruzaron el río cuando éste descendió y calmó, mas no volvieron más. Pero existían quienes toda su vida se habían encontrado y habían nacido en ese lugar. Lino, por ejemplo, y su esposa y su pequeña hija, era uno de los pobladores que no sabían qué hacer y solo esperaban la respuesta del alcalde de la ciudad ante el desastre que había ocurrido. El alcalde solo enviaba provisiones a aquellos pobladores a través de las barcas que siempre estaban allí. Prometió construir un puente lo más pronto posible, pero como siempre, nunca cumplió su promesa. A todo esto, los beneficiados fueron los transportistas de las barcas. Ellos aumentaban los precios del servicio a tal punto que convenía mejor rentar un apartamento en la ciudad para no andar saliendo siempre del pueblo en ellos y que pudiese afectarse su economía de cada familia. De lo contrario, lo tendrían que hacer nadando hasta cruzar el río. Todo esto preocupó tanto a Lino que no sabía cómo responder ante la situación. Eran épocas escolares y su hija dentro de poco tendría que ir a la escuela. Lino era consciente que ella necesitaba estudiar, es más, era su ilusión, por ser la primera vez que su hija tendría que estudiar en una escuela en la ciudad. Decidió hablar con otras autoridades y traer periodistas a la localidad. Al ver que sus autoridades aprovechaban esto para cobrar impuestos a los transportistas de las barcas, Lino estaba completamente desesperado. Su preocupación crecía más aún porque no lograba vender sus productos. Era muy complicado sacarlas del pueblo con los precios que ponían los transportistas, y lo peor de todo es que le había prometido a su pequeña que ella no faltaría a su primer día de clases.
pero en sus bolsillos apenas si tintineaban algunas monedas, y la pena vendría por él cuando ella despertase y supiera que no podría ir a la escuela porque su padre no podría pagar el transporte en la barca. Entonces un día, ya cansado de tanta angustia, tomó una decisión que muy pocos hombres serían capaces de tomar. La mañana de su primer día llegó y se acercó a su pequeña y le dijo, muy triste y algo acongojado, pero tratando de reponerse siempre: «Hey niña, alístate, peínate y ponte el uniforme, que hoy irás a la escuela». Su pequeña emocionada lo observó con los ojos que solo un padre puede percibir. Cuánta emoción había en ese pequeño rostro angelical. «Sí, papi», contestó ella muy animada. Se alistó, se puso el uniforme y el moño rojo característico de su colegio. «Papi, ¿y yo puedo elegir en qué barca podemos ir?», preguntó. Y un Lino que vestía solo pantalones y estaba descalzo le dijo: «No, hija, no tengo dinero para cubrir la barca». Esto le dijo mientras le mostraba una bolsa grande y transparente, y llorando pidió a su hija que entre en esa bolsa y que lo perdone. Agachó la cabeza pensando que la niña sentiría vergüenza o miedo por ello. Afortunadamente no fue así. La pequeña Nati tomó la enorme bolsa que tenía su padre y en son de juego decidió meterse en él. Es increíble cómo la inocencia de una persona nos puede mostrar los valores más importantes que perdemos en la edad adulta. Lino la miró a su pequeña y le dijo: «Hija mía, ataré la bolsa y te llevaré hasta el otro lado lo más rápido que pueda». Ella solo dijo: «Sí, papá», con una ternura tan característica propia de ella. Lino la tomó en brazos y se tiró al río, ante el asombro de muchos que lo observaban aquel día. Cruzó lo más rápido que podía, navegó por él y pareció tan larga la travesía que incluso muchos de los pobladores lo vieron. Algunos comenzaron a tomarle fotografías. Nadie nunca se había atrevido a hacer tan grande hazaña, y menos por salvaguardar el interés de su pequeña por estudiar. Otros solo al verlo lloraron, pues el hombre parecía luchar por su hija y era algo que no se podía tapar. Aunque muchas de las autoridades jamás habían acudido a resolver este problema. Cuando llegaron al otro lado del río, Lino se dio cuenta que el aire que había dentro de la bolsa era poco. Nati llegó muy asustada. Entonces al día siguiente preparó una bolsa más grande, le hizo un hoyito y en la parte superior del atado le colocó una pequeña caña, la cual le serviría de respirador a la pequeña cada día. Lino había encontrado ahora la manera de trasladar a su hija y cada día se disponía a hacer lo mismo ante el asombro de todos los pobladores y vecinos, quienes ahora conocían el gran amor que tenía por su hija. Este hecho no pasó desapercibido. Las fotos que le fueron tomadas fueron puestas rápidamente en las redes sociales y en cuestión de horas todo el país supo que había un hombre en un pueblo pequeño que metía todos los días a su pequeña hija en una bolsa solo con la intención de llevarla a la escuela. Así, mientras Sonia estaba buscando la manera de hablar con las autoridades de la capital, fue recibida de inmediato cuando esta noticia se hizo pública, logrando hablar directamente con el mismo presidente, quien al instante autorizó el inicio del proyecto Puente del Valle, que consistía en brindar apoyo directo a los damnificados del pueblo, regular el transporte en las barcas y realizar lo más pronto posible el nuevo puente. Y en menos de 2 semanas, ante el asombro de muchos, el puente fue restaurado y puesto nuevamente. A decir verdad, el proyecto ya existía, estaba aprobado y tenía todo lo necesario para darle inicio, mas las autoridades jamás hicieron caso a esto. Hoy en día la pequeña Nati cruza caminando cada día, pero cada vez que ve aquel río, recuerda la tan grande hazaña de amor que realizó su padre por mucho tiempo para que ella fuera a la escuela. ¡Qué gran historia de sacrificio y superación, mis queridos suscriptores! Sin duda alguna, una hermosa reflexión, una historia de la vida real, por cierto. Espero que te haya tocado el corazón como a mí. Si fue así y captaste el corazón de la historia, házmelo saber en un comentario. Yo con gusto te daré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y este fue tu canal de siempre, Historias Encriptadas.